Ahora ¿Me podríamos, ya avisan? estamos en Dale, el 1408. dale, dale. Si quieren, en realidad, bueno, mientras se van sumando, la idea era, justo como dijeron las chicas recién, al ser nuestro último encuentro y ya cerrar este curso de triage, la verdad que por supuesto muy agradecida desde parte del servicio, la responsabilidad, el compromiso que tuvo el equipo de enfermería del SUEP para llevar esto a cabo, que no es fácil cuando uno lo hace ad honorem, cuando uno lo hace dentro de su espacio laboral y dentro de su espacio familiar y personal, porque bueno, esto lleva mucho trabajo, así que realmente muy, muy, muy agradecida por todo el trabajo que se realizó y en nombre del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas que permiten que quede todo muy en orden, ¿no? Sí, nosotros también queremos, y también volver a agradecer, Belén, el espacio que nos diste. Vos sabés que yo este espacio lo estaba buscando hace un montonazo, y qué bueno, y también, bueno, más al final vamos a agradecer a las personas que participaron, eh, disertando, que fue un gran desafío para ellas también, y eso estuvo buenísimo. Así que bueno, ¿querés contarnos cómo vamos a hacer con el tema de la evaluación? Sí, claro. Bueno, la idea es la siguiente. Como todo examen y como ya ustedes conocían desde el inicio del curso, va a haber un examen que les permite poder acceder al certificado. El certificado está firmado por las responsables del curso, que seríamos nosotras tres en este momento. Y como el curso está avalado por el Departamento de Docencia e Investigación de nuestro hospital, también la firma del responsable de dicho departamento. Para ello hay toda una serie de cuestiones que debemos cumplir y la situación sería la siguiente, es poder acceder al examen como primer punto. Como bien habíamos quedado al principio y lo pueden ver cuando les mandamos los flyers y la información, deben tener por lo menos un 70% del presente. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar y ver los presentes. Espérenme un momentito. Em, bueno, entonces esa sería la primera situación. Eso, como ustedes sospecharán, lleva cierto tiempo y no se puede hacer de un día para otro porque hay que buscar los presentes de todas las clases. ¿Qué les queremos decir con esto? Que recién el día lunes que viene, que esto sería, y vamos a mirarlo, el lunes 9, van a recibir en sus mails en el curso del día, no es a primera hora, esto también lo quiero aclarar para que no desesperen, en el curso del día y seguramente pasado el mediodía, van a recibir en sus mails las personas que hayan cumplimentado los presentes que se necesitaban, el examen. Desde el día lunes 15 hasta el viernes que corresponda a esa semana, y eso sería el viernes 20, tienen tiempo para poder enviar sus exámenes. Es decir, van a tener 5 días. El examen va a tener una modalidad que es de Google Forms. ¿Esto qué quiere decir? No van a encontrar un examen directamente en sus mails, sino que van a encontrar un enlace para abrir y responder el examen apenas lo abra. Esto para que ustedes se queden tranquilos, si uno lo abre, lo mira y no responde nada, de vuelta lo puede abrir en otro caso y lo puede volver a hacer. Si el tema es cuando ustedes lo envían, una vez que ya está enviado y no se recibirán otros resultados. Eso es importante porque cada persona tiene la posibilidad de un solo envío. Sí, como les digo, pueden abrir, cerrarlo, abrirlo, dejarlo abierto, eso no hay ningún problema, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo conozcan para evitar después algún inconveniente que puedan llegar a tener ustedes. Quiero que sepan que ya están avisados entonces en este momento. Entonces, el envío de los exámenes será el día 15, la fecha límite de entrega será el viernes 20. Las preguntas son preguntas que pueden ser preguntas cortas para responder, pero también hay casos clínicos. Tiene la idea es que sea un mix, que haya parte como de respuesta más rápida, pero también de alguna cuestión de pensamiento más lógico, que es en verdad la mayor parte del examen. Después de eso, como bien conocerán, hay que corregirlos y esa corrección no se lleva de un día para otro, sobre todo al no ser preguntas tipo multiple choice en su totalidad. Todo lo que sea casos clínicos requiere que alguna de las referentes lea cada uno de los exámenes a conciencia como para entender si esa pregunta está respondida correctamente o no.
Por lo tanto, eso nos va a llevar aproximadamente una semana en poder hacerlo. Entendemos que por alguna situación que puede suceder ahora por los fines de semanas largos, asuetos y que desconocemos, vamos a ir enviando en la medida que los resolvemos sus respuestas. Los certificados, como esto depende de otro servicio, que es el servicio de docencia, lo más probable es que estén durante el mes de enero. De todas formas, si les parece, después podemos enviarles un mail con toda esta información para que nadie quede colgado si no alcanzo a escuchar desde el principio de la clase. Pero más que nada era comentarles que tienen el examen, un tiempo de resolución, un tiempo de corrección y el envío del certificado quizás bastante a posterior. Bueno, espero haber sido clara. Sí, sí, si no después, antes de terminar la clase, antes de despedirnos, lo volvemos a repetir. Bueno, y vamos ya a dar inicio a lo que es la última clase de este curso de triage pediátrico. Hoy estamos con Antón Florinda, que es otra enfermera de acá del Servicio de Emergencias Pediátricas, que está en la conducción junto conmigo, y vamos a hablar del dolor. Los temas que se van a tocar hoy va a ser dolor, el triage avanzado, y después Beler nos va a acompañar con lo que es Fast Track y también nos va a acompañar seguramente si tenemos alguna duda sobre los otros dos temas. Así que, bueno, vamos a arrancar enseguida. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar dando el inicio con el ¿qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Es decir, que el dolor es una percepción subjetiva y personal. No podemos pensar que según el comportamiento del niño, no le duele, que le duele menos o que le duele más. Pero hay factores que afectan la percepción del dolor. Una es el sexo, esto de que el varón culturalmente era visto como que no podía llorar diferente a las niñas. Esto de que sos un hombrecito. Eso es lo que hoy se está manejando, que se tiene que ir cambiando, por supuesto. Después tenemos lo que es la edad. Un ejemplo, un niño de 11, 12 años no puede tener dolor. También culturalmente era como visto que no, vos ya sos grande, ¿cómo podés tener dolor? En esto vamos a agregar un niño, a ver, como decía Floppy, al varón culturalmente no se les permitía llorar, o sea, está mal visto, como dijo ella. Pero imaginémonos que es un niño de 10, 11, 12 años que viene por una dolencia, ya sos grande y encima es grande y encima es varón, o sea, menos que menos está permitido llorar. Cosa que gracias a Dios o a lo que creamos está cambiando culturalmente y ya se le está permitiendo algunas cosas que hacían las mujeres se nos dejaba. Otro tenemos el nivel cognitivo. Son aquellos niños que no pueden expresar el dolor. ¿Qué tanto duele? Un ejemplo como darles un chiquito que tiene una parálisis cerebral. Otra serían las conductas de los papis, ¿cierto? De los padres, aquellos que dicen, no, lo traemos, pero que no nos dejan llorar, ya va a pasar, quédate callado. Eso es otra conducta que también se está trabajando. Y otra sería la conducta de los profesionales, que también nosotros también a veces subestimamos ese dolor. Esto de que si bien le estamos haciendo un procedimiento, en decirle, pasa enseguida, ya va a pasar, ya va a pasar, cuando sabemos que ese se está manifestando un dolor, un ejemplo de una colocación de una venoclisis. El entorno, también en nuestro ámbito laboral, esto de que traer a un niño a nuestro entorno, no sabemos si realmente es que tiene dolor. El solo vernos, a veces no sabemos si tiene miedo o si está con dolor.
Esto de que a veces los papás le dicen, la enfermera te va a pinchar. ¿A quién no le pasó o no escuchó este rumor? Las experiencias personales también. Acá entra en lo que un paciente que haya ido o haya tenido un procedimiento en un lugar de salud, esto que genere algún tipo de miedo. Ejemplo, cuando uno va a un dentista, el solo escuchar el torno es como que ya te genera este miedito, ¿no es cierto? Y otro sería los aspectos emocionales. Entonces, el dolor es el síntoma más frecuente en las consultas de los servicios de emergencias, aunque habitualmente se considera un síntoma asociado, ya que según diversos estudios, los principales motivos de consulta son en los servicios de emergencias pediátricas. ¿Esto qué hace referencia? Si su motivo de consulta fue una diarrea, sabemos que va a estar asociado con un dolor de pancita. O si tiene una dificultad respiratoria y que está con tos, puede tener dolor torácico, también eso significa que, bueno, además de tener una dificultad respiratoria, puede llegar a tener también un dolor torácico y también si tiene tos puede tener un dolor de garganta. Entonces, es decir que el dolor es un síntoma poco tenido en cuenta en el momento de la valoración. Pero también tenemos tipos de dolor según tiempo de evolución. Tenemos el dolor irruptivo, aquel que aparece de forma súbita y transitoria desde gran intensidad y corta duración. Acá, como dando un ejemplo, podría ser cólicos, que tiene mucho, mucho, mucho dolor, pero que en un momento persiste y se corta. Después tenemos el dolor hiperagudo provocado por un procedimiento durante minutos u horas. Acá podemos dar un ejemplo, justamente como mencioné antes, una colocación de venoclisis. Sabemos que va a dolerle, va a tener esa percepción y que puede durar, pero poco tiempo. Luego tenemos el dolor crónico, que perdura más allá de los 3 a 6 meses. Bueno, este dolor podemos dar como un ejemplo una artritis. Y luego tenemos el dolor agudo, que es lo que más habitual atendemos en nuestro TRIAS, que es una duración limitada a un estímulo nocivo, finaliza cuando desaparece este estímulo. Acá podemos dar un ejemplo de una fractura o un chiquito con un abdomen agudo. Bueno, y ahora según la localización, tenemos el dolor localizado, dolor limitado al sitio de origen, esto de la lesión. Quiere decir que este dolor lo localiza bien el paciente, que es justo en el lugar de la lesión. Luego tenemos el dolor reflejo, es aquel que tiene una causa, una lesión que se encuentra a distancia de la zona que le duele. Es decir, que si la lesión lo tiene en un miembro, este paciente va a adoptar una posición que luego esa posición le va a provocar otro dolorcito. El dolor irradiado, originado por la compresión de una raíz nerviosa que produce dolor. Se transmite por todo el trayecto de un nervio con una distribución segmentaria o periférica. Este puede ser un dolor, como dando un ejemplo, una neuralgia. Y luego está el dolor referido, el dolor percibido a distancia de su origen, pero en este caso las vías nerviosas no se encuentran comprimidas ni lesionadas. Según el dolor también, según sus características, puede ser del tipo cólico, que es el dolor intermitente con exacerbaciones, que es característica de las vísceras huecas. Puede haber un dolor punzante, que es una sensación de puñalado, de pincho. Un dolor quemante, que es una sensación de ardor o de quemazón. El gravitativo, una sensación de pesadez. Pulsátil, el dolor rítmico asociado al pulso, definido como si latiera la zona dolorosa. Por ejemplo, una cefalea. Otro ejemplo, y este a modo personal, el dolor de muela, que pulsa y duele, pulsa, pulsa. El lancinante, el dolor de altísima intensidad, es como un rayo. Este es típico de la neuralgia del trigémino. No sé si conocen a alguien que lo ha padecido, pero es lo que manifiestan. El cerebrante, que es una sensación de como que si
taladrara, el sordo, que es un dolor, este no es muy intenso, pero sí es continuo, es molesto ese dolor, está todo el tiempo, duele, duele, por ahí no tiene intensidad, pero sí duele, duele, duele todo el tiempo. Y el opresivo, que es una sensación de apretón, de presión fuerte. Después lo podemos clasificar según la intensidad. Según la intensidad puede haber un dolor leve, un moderado, intenso. Nosotros en nuestro servicio, dependiendo de la intensidad, le asignamos un nivel de urgencia. Por ejemplo, al leve le asignamos, que es un color verde o nivel 3, el moderado es amarillo o el nivel 2, o el intenso es el nivel 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a actuar dependiendo del nivel de urgencia que tenga esta intensidad. En el dolor leve, o si no tiene dolor, bueno, vamos a seguir con el proceso del triage. Ella, en cambio, cuando hablamos de un dolor moderado, primero vamos a dar prioridad en la atención. El dolor moderado, como vamos a ver un poco más adelante, vamos a podernos dar cuenta por el TEP también, porque va a estar inestable. Y vamos a facilitar medidas de confort. Un ejemplo, ingresa un paciente con un traumatismo, bueno, vamos a inmovilizar el miembro afectado. Si viene con una cefalea y manifiesta, y ya fue medicado, y manifiesta que tiene fotofobia o le están molestando la luz, bueno, como ya le estamos dando una prioridad, ya es un color amarillo, este paciente va a quedar con nosotros en el servicio. Vamos a llevarlo a un consultorio, vamos a bajar las luces, vamos a disminuir los ruidos. Y acá también nosotros podemos administrar, si es que no se le dio, algún tipo de analgesia menor. Cuando hablamos de analgesia menor estamos hablando de ibuprofeno, paracetamol o dipirona, que son las medicaciones que nosotros administramos o utilizamos en el triage, que eso vamos a hablar después con el triage avanzado. Y con el dolor intenso, tenemos que saber que el dolor intenso puede producir una alteración del estado general del paciente, por lo que siempre que sea posible, este paciente lo vamos a ubicar en un lugar donde lo podamos estar viendo. Es un paciente que es en rojo, o sea, tiene un dolor intenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avisar al médico para que venga, porque tiene que venir a valorarlo y indicarme un tratamiento farmacológico, que ya no va a ser una analgesia menor. Yo, enfermero, considero que este paciente tiene tanto dolor que necesito administrar algo más potente, como puede ser morfina o fentanilo intranasal. Pero para esto necesito la indicación del médico. Bueno, el dolor puede variar la clasificación del triage según el tipo y la intensidad del dolor que esté sufriendo el paciente. Entonces, nos vamos a comenzar por hacernos las siguientes preguntas. ¿Considero que el dolor puede calmarse con analgesia común? ¿Considero que el dolor de mi paciente del triage puede esperar en sala de espera? Y Floppy, yo también podríamos agregar una pregunta, otra pregunta, que ya nos las hicimos en la primer clase. Es ¿cuánto tiempo puede estar este paciente sin ser visto por el médico? Creo que cuando podemos respondernos todas estas preguntas, nos ayuda hasta a definir un color. Bien. Para poder responder estas preguntas, Neil, debo, primero, saber medirlo, reconocer signos orgánicos que complementan esa valoración, saber si fue medicado, si la dosis fue correcta, si no fue medicado, saber qué analgésico podemos administrar desde el triage. El saber medirlo, tenemos unas escalas, que ahora las vamos a ver, que es para los menores no verbales, o sea, lactantes, tenemos la primera escala, la segunda para verbales que entienden los números, que es del 0 al 10, y para los verbales que no reconocen números, tenemos la escala de las caritas. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que el dolor leve
va a ser clasificado en verde, que la puntuación es de 1 a 4. El moderado va a ser clasificado en amarillo, el punto va a ser de 5 a 7. Y el grave, que va a ser considerado un rojo, es de 8 o más. Un dolor grave siempre tendrá más un código rojo, como un dolor de fractura, dolor testicular. El moderado podría ser un amarillo cuando ya han ofrecido una analgesia común, correcta y hace más de una hora y no hubo cambios. Bueno, es importante, se considerará dolor intenso aquel que a criterio del enfermero que se encuentre clasificando no alcanzará con analgesia menor, por ejemplo, ibuprofeno, dipirona, paracetamol, sino que debe recurrir a otro tipo de medicación con mayor poder analgésico. Un ejemplo, morfina, obviamente, indicado por el médico, y saber esto, que un rojo no puede esperar, es de atención rápida. Reconocer signos orgánicos que complementan esa valoración. O sea, nosotros en un paciente podemos ver estos tipos de signos de dolor, obviamente, teniendo una taquicardia, una hipertensión, sudoración, piel de gallina, llanto y las posiciones antiálgicas. Esto que adaptan una posición para no tener dolor. Esto es un poco lo que les decía en cuanto al TEP. Cuando ingresa un paciente que tiene mucho dolor, eh, lo vamos a ver. El TEP es algo de segundo, pero lo vamos a ver. El paciente va a estar sudoroso, va a estar pálido, va a tener un llanto que no es consolable, va a ser un llanto de dolor. Y la posición antiálgica lo vamos a ver al caminar o en la misma, lo dejamos en la camilla y va a adoptar esa posición. Ya la taquicardia y la hipertensión lo podemos ver, pero ya vamos a tener que recurrir a un segundo paso, que vendría a ser la evaluación específica o la toma de constantes vitales, mejor dicho. Pero como pueden ver, a través del TEP también podemos reconocer cuando un paciente ingresa por dolor y también nos va a dar un TEP que en este caso va a ser inestable, si tiene alguno de esos síntomas. Bueno, saber si ya fue medicado, si la dosis fue la correcta, si no fue medicado, saber qué analgesia podemos administrar desde el triage. Debido que en el triage administramos analgesia común. Pero previo a administrar, nosotros tenemos que preguntarle al familiar acompañante si alguna vez ha tomado alguno de esos analgésicos, como el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona, debido que a veces nos podemos encontrar con algún tipo de alergias. O si el enfermero que está en el triage se encuentra inseguro, porque la verdad que hay pacientes en que nunca han tenido fiebre o nunca le tuvieron que dar analgesia. Si se encuentra inseguro en esa situación, puede ir y preguntarle al médico qué medicación se le puede dar. O también poderle, en ese momento que la mamá dice, le di lo que tenía en casa y no alcanzó la dosis. Esto de también reajustar esa dosis para completar la dosis completa de ese paciente según su peso, que es el peso es el que primero controlamos en nuestro consultorio de triage. También nos puede pasar que el último peso del paciente fue hace un año atrás y el niño ha crecido o la niña ha crecido y ha aumentado de peso y a lo mejor la mamá le dio la dosis vieja. Nosotros lo que hacemos es completar la dosis. Bueno, y ahora vamos a continuar con el siguiente tema. Sí, antes que nada, Belén, ¿querés hacer algún aporte sobre esto? Bueno, parece que Belén no, lo dijimos re clarito. Bueno, Estoy. fuimos re clara, Belén, ¿no? Sí, sí, no, súper claras. Y quería Eso. hacer un agregado, sobre todo para los que estudiamos el dolor y nos apasiona en realidad estudiar y saber acerca del dolor. Quizás uno de los conceptos más importantes a llevarse acerca de esto es esto que muchas veces ya lo dijimos, de que es el quinto signo vital, ¿no? ¿Cuántas veces lo dijimos o entre nosotros mismos lo mencionamos, ¿no? Y pensar
como por ejemplo yo en un signo vital tomado, por ejemplo, en una saturación de oxígeno, en una desaturación, rápidamente cualquier persona del personal de salud, enfermero, médico, residente, rotante, pediatra, el que fuera, lo primero que va a hacer es ponerle oxígeno. Y en esto tomar el mismo concepto, ¿no? El paciente tiene dolor. Bueno, yo voy a tener que tratar su dolor. Ese concepto sería bueno que todos nos llevemos de alguna manera de la importancia del tratamiento y todo esto que ustedes mencionaron, ¿no? Pero sí fue muy claro, gracias. Bueno, ahora el segundo tema que vamos a abordar es lo que es triage avanzado, que está muy relacionado con el tema anterior, sobre todo por el tema de la administración de analgesia. Antes que nada, y yo lo dije ya creo que la clase anterior, nosotros contamos cómo trabajamos en nuestro servicio. No estamos diciendo que se tiene que hacer de esta forma en sus lugares de trabajo. Nosotros comentamos cómo es nuestra vivencia con respecto a esto. También recordar que nosotros todo este trabajo que hemos hecho o la forma de trabajo que tenemos, la hemos copiado de lo que es el TRIPE-MED, que lo hemos ay, se me fue la palabra, pero bueno, se me fue la palabra. Hemos tratado de bajar o acoplarnos a lo que ellos hacen, teniendo en cuenta que ellos usan 5 colores y nosotros 3, pero en algunas otras cosas también las hemos copiado. Y acá vamos a hablar quería dejar en claro esto, no estamos diciendo que sí o sí lo tienen que hacer de esta forma, sino que en esta parte nosotros contamos cómo lo trabajamos, porque puede llamar mucho la atención esto de administrar medicación, enfermería, sin la indicación médica. Es algo que se viene trabajando desde hace muchos años, y es algo que lo hemos hablado mucho con los médicos. Siempre que el enfermero se encuentre con duda, puede ir y puede preguntarle al médico. O sea, no está mal. Así que bueno. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es el triage avanzado. ¿Qué es el triage avanzado? Consiste en acciones de diagnóstico o terapéuticas que realiza el profesional que ejecuta el triage, o sea, el enfermero que está en el triage, antes que el paciente sea atendido por un médico. O sea, son acciones que vamos a hacer desde el triage, lo hace el enfermero, pero tiene que ser antes que sea visto por el médico. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque el objetivo es favorecer el confort del paciente mientras aguarda para ser asistido por el médico. Yo le agregaría otro objetivo más, es que es disminuir el tiempo de permanencia del paciente en nuestro servicio. Nosotros agilizamos mucho tiempo haciendo pequeñas medidas y no nos tenemos que centrar solo en que administramos medicación, hacemos un montón de otras cosas más. ¿Cuándo vamos a realizarlo? Luego de clasificar al paciente, pero antes que sea evaluado por el médico, siempre y cuando la demanda lo permita. O sea, si tenemos muchísimos pacientes, bueno, ahí cuando la demanda es muy alta, vamos a pasar a otra forma de trabajo, que es el fast track, que es lo que nos va a contar Belén después. Pero sí que con el triage avanzado no debemos retrasar la atención de otros pacientes. ¿Qué es lo que hacemos en el triage avanzado? Inmovilización con férula frente a una sospecha de fractura, para que ya no duela tanto. Limpieza y desinfección de la herida. Una vez que ingresa un paciente con un corte, nosotros si aplicamos un triage avanzado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la sala de procedimiento o en el mismo triage vamos a hacer la limpieza y ahí vamos a poder valorar mejor también esa herida. Iniciar tolerancia gástrica. Cuando vienen pacientes que la mamá refieren que han estado con muchos vómitos, nosotros le preguntamos cuándo fue la última vez que vomitó y teniendo en cuenta si pasó ya 40 minutos, podemos iniciar una tolerancia. De hecho, se le facilita el vaso o la jeringuita y se le va diciendo a la mamá, se le hace la educación cómo debería darle el agua.
Si vuelve a vomitar, ya la madre tiene que golpear. Esto es en un paciente en verde, ¿no? Todas estas acciones las vamos a hacer en un paciente en verde o a lo mejor en un amarillo, pero ahora estamos hablando de la tolerancia gástrica en un paciente que le asignamos el color verde. Lo dejamos afuera y si vuelve a vomitar, ya lo volvemos a reevaluar porque tal vez este paciente pasó a un color amarillo. Si hace poco que vomitó, entonces le decimos a la mamá, bueno, mientras espera la atención médica, vas a esperar, no le vas a dar agua, también estamos educando y también le estamos diciendo qué es lo que puede hacer mientras espera la atención médica. Administración de analgésicos menores, como puede ser el paracetamol, ibuprofeno y dipirona en niños con dolor. No es lo mismo que venga un paciente con dolor de oído, que no le administramos nada, que lo dejamos, o a lo mejor es un paciente que consideramos que es amarillo, pero no le administramos nada, entonces no estamos agilizando. El médico cuando lo va a evaluar, el chico sigue con el mismo dolor porque no le dimos analgesia. Diferente a un paciente que ya le dimos analgesia, que cuando el médico le avisamos al médico que le administramos analgesia, va a esperar el tiempo prudencial y lo va a ir a valorar o a evaluar y ya va a encontrar otro tipo de paciente, ya se va a dejar por lo menos revisar el oído, como ejemplo. Iniciar medidas de soporte con oxígeno. Ingresa un paciente que está desaturando y le vamos a colocar el oxígeno y vamos a llamar al médico. Primero colocamos oxígeno, después llamamos al médico. Administración de antitérmico, también si hay un paciente que está febril, es lo mismo, muy parecido con el dolor. Si hay un paciente que está febril y consideramos que es un color verde, le damos el antitérmico y sale afuera. Después cuando lo va a evaluar el médico, lo va a poder evaluar de una mejor forma, o sea, va a haber otro tipo de paciente y no va a tener tantas cosas alteradas tal vez. Y toma de muestras de orina en pacientes con antecedentes de infección urinaria. Cuando ingresa un paciente y la mamá manifiesta que ha tenido muchas infecciones urinarias antes y va relatándonos que los mismos síntomas que la vez anterior, nosotros podemos decirle, bueno, que vaya tomando agua y que cuando sientas ganas de orinar, que nos avise, así nosotros le decimos cómo tiene que sacar la muestra, además le facilitamos el frasco. Esto agiliza un montón y disminuye un montón los tiempos de permanencia del paciente en la guardia. ¿Qué ventajas tenemos con el triage avanzado? Bueno, mejora la calidad asistencial, tanto objetiva como subjetiva, mejorando la percepción del tiempo de espera. Muchas veces nosotros escuchamos hablar, o nosotros mismos nos hemos quejado, no, me atendieron, me vio el enfermero y me dejó acá afuera. Y nadie me dijo nada, nadie me hizo nada. Y ahora tengo que esperar al médico. Bueno, con esto nosotros agilizamos y ya el paciente o los papás ya no sienten esto como nadie me hizo nada. Aumenta la satisfacción de los médicos, enfermeros y pacientes y familias. Mejora la percepción, todos colaboramos con todo y hacemos todo en beneficio del paciente. Utiliza de manera eficiente el tiempo de espera del paciente adelantando dichas acciones protocolizadas. Es un claro ejemplo con el paciente que viene con sospecha de infección urinaria. A ver, vamos a dar un ejemplo. Viene un paciente, nosotros que nos dice que que tiene con antecedentes de infección urinaria, entonces el enfermero lo deja fuera. Es un paciente en verde, porque no le ve el TEP alterado. Este paciente de aquí, si hay mucha demanda, el médico va a demorar en llamarlo, lo llama, lo revisa, lo evalúa, le pide la orina, otro rato más afuera esperando la orina, después trae, después que va al laboratorio, o sea, son varias horas. En cambio, si aplicamos el triage avanzado, el enfermero ve, observa, o sea, ya tiene un antecedente, va iniciando, le va diciendo a la mamá que vaya juntando la orina, le avisa al médico, sabés que dejé un paciente en verde afuera y le pedí esto. Entonces ya cuando lo ve el médico ya hay un gran paso hecho.
El médico considera si es necesario, fue necesario pedirle o no la orina. Muchas veces no consideró necesario, otras veces, un montón de veces sí, pero ya agilizamos un montón. Ya este paciente no va a estar tanto tiempo en la guardia. Y dinamiza el proceso de asistencia creando continuidad en el cuidado. ¿Cuáles son las desventajas del triage avanzado? Requiere mayor conocimiento y adiestramiento por parte del profesional que lleva a cabo el triage, que yo no lo vería como unas ventajas, sino como algo que está bueno, porque tenemos una persona que tiene mayor conocimiento y está mejor adiestrada. No lo vería como una desventaja, pero bueno, lo que decía la bibliografía era eso. Y una desventaja sí que puede retrasar la clasificación del resto de los pacientes, que esto no debería pasar. Y con eso esta parte ya está terminada. No sé, Belén, ¿querés aportar algo sobre esto? No, creo que se entrelaza un poco con el tema que sigue ahora y no es más que hablar de optimización de las salas de urgencias por sobre todas las cosas como concepto grande. Y por otra parte, dentro de esta optimización, no solamente para el equipo de salud, para los recursos de dentro del hospital o las instituciones, sino sobre todo es una optimización de los tiempos y la salud de los niños, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, porque quizás puede haber algún personal que pueda ser algo reacio a entender estos conceptos que son los conceptos que mundialmente se trabajan en los grandes centros de urgencias, en los centros que son cabecera y son ejemplos para el resto del mundo. Y quizás puede ser que para alguno de nosotros seamos como esto, un poco reacios o que nos genere algo de confusión, pero en verdad siempre uno trata de ir viendo hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto no habla más que estándares de calidad, mejoría de las atenciones, optimización de los espacios, de los recursos, del personal y sobre todo una mejor calidad de atención de los pacientes, ¿no? Así que bueno, si les parece, seguimos al tema que sigue, que como les decía está bien entrelazado con triage avanzado. Dale, Belén. Sí, sí. Perfecto. Bueno, por las dudas, para quienes no me conozcan, creo que en veces anteriores no recuerdo si he puesto la cámara. Mi nombre es Belén Ehlers. Yo soy médica pediatra con perfil de urgencias. Soy actualmente la jefa médica del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón. Y un poco también, como dijeron las chicas cuando hablaron de triage avanzado, nosotros acá les traemos conceptos y les contamos nuestra experiencia con respecto a esto que nos parecía interesante, darle un plus al curso del triage, más allá de los conceptos básicos que uno pueda leer sobre triage hospitalario, ¿no? Bueno, si quieren pasar la diapositiva. Bueno, ¿qué es Fast Track? Porque para muchos de nosotros, incluso para nosotras, hace 3 años atrás nos decían esto y no entendíamos muy bien qué era o a qué se hacía referencia. Es importante decir que el Fast Track es una herramienta que va a surgir desde la sobredemanda. Y en verdad, si uno se pone a pensar, en cierta forma, cuando uno debe categorizar la sobredemanda, se dan momentos particulares. La sensación quizás puede ser de que siempre tenemos sobredemanda, pero esto es importante hacer una categorización adecuada, ¿no? Entonces va a ser una herramienta que se va a activar en momentos especiales. Y sobre todo algo importante es que va a enfrentar un reto mundial del que en verdad, si uno piensa esto, solamente se va a librar algún país, no sé, algún país realmente, como dice ahí, algún país escandinavo, ¿no? En verdad esta sobredemanda, podemos estar mucho tiempo charlando acerca de esto, pero tiene que ver con básicamente la falta de una sólida red de atención primaria y de una falta de conciencia social acerca del uso de las salas de urgencia y emergencias, que nos pasa a nosotros en el Castro, a los chicos que estén entre Leu, nos pasa a todos en determinada forma porque formamos parte de una misma conciencia social, obviamente de un mismo país, de los mismos países latinoamericanos que tienen este gran problema. Como les decía recién, el Fast Track además va a ser algo transitorio y excepcional y va a implicar, y acá es donde necesitamos trabajar en equipo y tener la confianza entre ambas partes, médico y enfermero, de que en el caso del Fast Track, el médico va a entrar al triage cuando sabemos que es patrimonio de enfermería.
Esto obviamente puede ser nuevamente una nueva situación de obstáculo, de ser reacios, de por qué el médico va a entrar va a entrar al triage, para qué, por qué es lo que va a hacer, me va a demorar, me va a permitir trabajar. Bueno, en verdad ahora vamos a ir charlándolo, pero es permitir el espacio a un nuevo actor que normalmente no está ahí adentro, pero de vuelta, el fin tiene que ver con la optimización de los espacios, de los recursos, con cuidar al personal, tanto de enfermería como médico, y tiene que ver con, justamente como dice su nombre, Fast Track, dar vías rápidas de respuestas rápidas. Quería pasar yo misma la diapositiva. Si podemos pasar, es. Entonces, el concepto general del Fast Track va a ser, como su nombre lo indica, una vía rápida, con el objetivo de disminuir tiempos de atención y focalizar la sala de urgencias por y para el paciente con un criterio de atención en la urgencia. Para ello va a ser importante cada uno cuando diga, bueno, yo quiero hacer fast track, quiero ver cómo se hace. Debo conocer mi servicio, debo conocer mi población, las características de las mismas, el tipo y el tiempo de las consultas. Tengo que conocer si tengo posibilidades de redireccionamiento, con qué elementos cuento. O sea, realmente quien haga fast track tiene que tener un triage hospitalario básico muy bien ya organizado y bien aferrado a ese servicio y un servicio bien comprometido con un triage común. Si se puede avanzar sobre el triage avanzado, perfecto. Y en realidad esto sería como una última y una tercera etapa, ¿no? En nuestro servicio, como les decía, las características principales nuestras son, en verdad, porque siguen siendo, tenemos un alto porcentaje de pacientes de código verde y esto lamentablemente se replica en la huella digital en todas las guardias de emergencia pediátricas de Latinoamérica y en gran parte del resto de los países del mundo. Tenemos además un alto porcentaje de consultas precoces de reciente inicio en pacientes sin factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? El niño grande de 5, 6, 7, 8, 10 años que viene por fiebre de recién, que viene por tos de a la noche, que viene por alguna molestia en la garganta de hace un par de horas. Bueno, estas consultas que entendemos todos los que hacemos guardias y emergencias pediátricas no corresponderían a una sala de urgencia y tienen en realidad otro trasfondo que muchas veces tiene que ver con la no posibilidad de acceder a centros de salud o atención en otros momentos, la necesidad de estas cosas de la inmediatez que nos dio la globalización y los últimos tiempos, que necesita una respuesta ya, a pesar de que esto empezó recién, ¿no? Otra de las características de nuestro servicio, el estar en el medio de la ciudad y ser absolutamente céntrico, tiene un gran acceso y un fácil acceso por toda la población, ya sea más alejada en colectivos, que tenemos una gran parada de colectivos frente al hospital, frente a la guardia, o en el caso de los pacientes con obra social, que también se le hace fácil, es de fácil acceso nuestra guardia. Y por supuesto, como todo lo que es salud pública, no se rechaza a ningún paciente, tenga o no tenga obra social, todos se asisten por igual. Otro de los temas que tenemos es el alto porcentaje de pacientes fuera de la georreferencia. Justamente va enlazado con lo que les comentaba recién. El paciente, como tiene muy fácil acceso a nuestra guardia, puede venir incluso de pueblos cercanos, de provincias cercanas, que solamente tienen que cruzar un puente o tomarse un solo colectivo y rápidamente están dentro de nuestro hospital. Y eso hace que nuestro hospital y nuestra guardia absorba mucha población que quizás podría sortear sus necesidades en sus centros más cercanos. ¿Sí podemos pasar? Bueno, entonces dijimos, bueno, teniendo en cuenta el concepto, teniendo en cuenta cómo es nuestro servicio, vamos a poner lineamientos. ¿Cuándo lo vamos a alargar? Y ahora les voy a explicar bien qué es esto, ¿no? Porque siempre cuando uno larga algo nuevo, también hay cierta cuestión de decir, esto va a funcionar, esto la verdad que mucho no me gusta, va a estar el médico acá adentro, o los mismos médicos, porque yo tengo que ir a hacer el triage. Entonces tuvimos que poner lineamientos para hablar todos el mismo idioma. No iba a ser algo permanente, sino que el fast track nuestro solamente se inicia en horarios picos de atención, que normalmente es después de las 4 o 5 de la tarde. Va el médico pediatra con más experiencia, no va el residente. De todas formas, nosotros no tenemos residencia dentro de nuestro hospital, dentro de nuestro servicio, perdón, sí dentro del hospital, pero no enviamos al rotante o el residente o el que está conociendo el servicio, sino que va la médica con más experiencia del servicio que haya en ese momento adentro del triage.
se activa en caso de sobrecarga del triage, es decir, cuando las chicas y los chicos de enfermería tienen más de 5 pacientes en espera y no logran triagearlos porque es mucha la demanda anterior, en ese momento se activa también el triage, el fast track. Y después, otra cosa que pusimos como lineamiento, el médico no puede hacer una consulta común adentro del triage porque se pierde la esencia de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, lo que hicimos es permitir el desarrollo del triage sin ningún cambio. Si sumamos al accionar de enfermería, pero no entorpecemos su trabajo, no cambiamos su objetivo ni demoramos sus acciones. Bien. Bueno, ¿qué planteamos como objetivos para hacer el fast track? Nos planteamos 2 objetivos grandes. Uno era acerca de la carga del personal, porque, como bien les decía, esto sucede en momentos donde realmente uno se siente agobiado o agotado como personal de salud. Y también el otro objetivo que planteamos era mejorar o disminuir los tiempos de estancia. Entonces, con respecto de la carga del personal, entramos al triage con un fin de darle además soporte a enfermería, porque no es fácil ahora, como vamos a ver más adelante, que la enfermera sea la persona que redireccione fuera del hospital la atención de un niño, una niña o un bebé. Y como ellos no debieran tener esa responsabilidad, el médico entra para dar ese soporte al enfermero y permitirle la posibilidad de hacer un trabajo con tranquilidad y con espalda, por decirlo de alguna forma. El pediatra de atención, eh, es decir, el pediatra que está dentro del triage, el otro pediatra que está esperando las consultas, que no debe ser la misma persona, tienen que ser 2 personas diferentes, el que está en el consultorio aguardando las consultas post-triage, ese médico ya va a ver pacientes sin fiebre, sin dolor, que igualmente esto aparte lo hace el triage avanzado, pero por ejemplo puede haber un paciente ya inmovilizado y puede haber un paciente con estudios. Vamos a poner un ejemplo parecido al que dieron las chicas recién. Viene un niño con una lesión en el antebrazo que se observa que está francamente alterado, vamos a suponer que se cayó y tiene una deformidad en el antebrazo. Pasa el triage, las chicas rápidamente van a reconocer, supongamos que ese niño nos refiere que tiene un dolor de 8 en 10. Normalmente ese paciente sin fast track debiera quedar en un código amarillo, vamos a ponerle, un código rojo según el tipo de dolor, pasa adentro del, perdón, pasa adentro y en general en el momento en el que hacemos fast track, el médico que está asistiendo está con muchas cosas a la vez, hacemos multitarea. Entonces está recibiendo una derivación, está derivando un paciente, está asistiendo al paciente que está con oxígeno, está controlando una posimpregnación y realmente si bien la asistencia va a ser lo más rápido posible en esa situación, probablemente el paciente hasta que tenga contacto con ese médico va a seguir sin analgesia, salvo que tenga un analgésico común, ¿no? Pero sin la analgesia correspondiente que va a necesitar un opiáceo, por ejemplo. Va a estar esperando que se le realice una evaluación para ir a hacerse rayos. Entonces ahí se empieza a prolongar el tiempo. ¿Qué hace el médico del fast track en este momento? Permite que el triage avanzado le dé el analgésico común, agrega además un analgésico opioide, como puede ser un fentanilo intranasal, dentro del triage y se le hace la orden para hacerse rayos. El paciente va a hacer todo lo que debe hacer y ya lo llama el médico esperándolo en el consultorio y fíjense que ve un paciente con menos dolor y con un estudio realizado. Eso sería el fast track. Con respecto de este tipo de atención. Esperen, volvamos un momento, por favor. Al anterior. Eso. Y en realidad eso es con respecto de los pacientes que son códigos amarillos. Solo quedará en sala de espera quien requiera la atención en la guardia. ¿Por qué? Porque desde el mismo triage, haciendo fast track, el médico le va a permitir a esos pacientes que, por ejemplo, son pacientes grandes, que lucen bien, que es un código verde, que no tiene factor de riesgo, que no tiene nada alterado, decirle, bueno, mire, su consulta no es urgente, puede usted, y le ofrecemos pautas de alarma, en el día de mañana o en 48 horas o cuando lo considere, hacer su consulta con su médico de cabecera o en la salita más cercana a su hogar. Quédese tranquilo, que en este momento su niño está estable, ¿no? Y eso también, y esto hablaba cuando hablábamos acerca de la espalda del enfermero, ¿no? Poder darle ese mensaje a los padres o a las madres que muchas veces buscan el voy por las dudas a no ser que bueno, le quitamos el por las dudas, pero también le ofrecemos algunos cuidados o situaciones de alarma para que regresen rápidamente, pero le decimos también a dónde ir y cuándo ir, ¿no? Eso con respecto de la carga del personal. Con respecto del tiempo de estancia, el paciente pasa, como les decía recién, directamente a asistirse
por ejemplo, en el caso del paciente que decíamos recién de la fractura. Esto hace que su estancia obviamente se acorte. Y en el caso de los pacientes que se redireccionan, imagínense que esos que no tienen criterio de atención, directamente el tiempo de estancia es mucho menor del que hubiera estado. Si se le hacía el triage, se lo dejaban código verde, pasaba a la sala de espera con el malón que tenemos la sala de espera durante el plan invierno. Perdón, hijo, espera un poquito. Disculpen. Y en ese momento, ¿cómo volver en realidad otra vez a la consulta? Y eso se hace muy largo, en verdad, ¿no? Entonces, si directamente podemos redireccionar desde afuera, la estancia es menor de ese paciente y la sala de espera tiene menos gente. Ahora sí, si podemos pasar. Bueno, ¿qué acciones tenemos? Tenemos acciones con soporte interno y acciones con soporte externo. ¿Qué serían las acciones del Fast Track dentro del soporte interno? Bueno, las acciones dentro del soporte interno sería, por ejemplo, pacientes con heridas simples, que normalmente desde el triage se hace una curación simple, ya se le indican cuidados, ya se le indica analgesia y se va desde el triage al hogar, con los controles indicados. Por ejemplo, en muchas ocasiones son los mismos chicos de enfermería quienes realizan alguna extracción de algún cuerpo extraño, que puede ser simple, que puede ser observable y muy externo. Directamente desde el lugar, el médico los envía directamente a su hogar con alguna indicación de prevención de accidentes. En el caso del dolor intenso, como mencionábamos recién, se hace la indicación de opiáceos que, por supuesto que el enfermero quizás no puede hacerlo solo el administrar una morfina en jarabe, el administrar un fentanilo intranasal, pero sí lo puede hacer el médico dentro del triage. Entonces, en conjunto se hace la indicación y la administración. Esto en realidad forma parte también del triage avanzado, pero lo hacemos con más intensidad en los momentos del fast track. El paciente con la disuria o los síntomas urinarios, lo mismo que dijeron las chicas recién, se solicita, se hace la recolección de la muestra, pero el pediatra dentro del triage se hace ya la indicación o la solicitud de que esa muestra que está tomada se vaya realizando o procesando. Y después un poco lo que mencioné recién del ejemplo, esto de los pacientes con trauma o en alguna impotencia funcional o alguna deformidad, darle el analgésico correspondiente y ya solicitar la radiografía para que luego sea visto con todo el combo completo, como quien dice. Ahora sí, si pasamos a la siguiente. Bueno, y las acciones con soporte exterior, que quizás estas sean las que uno diga, pucha, voy a mandar a un paciente afuera del hospital. Y en verdad, forma parte también de la educación de los pacientes y de la población de decir, bueno, esta consulta en verdad ni siquiera tendría que haber llegado a nuestra sala de urgencias. Lo que no quita que vamos a hacer una asistencia mínima o un aconsejamiento de esta consulta, pero no una resolución de este problema que no atañe a una sala de urgencias. Entonces, esto que si bien nos va a llevar mucho tiempo que la gente lo pueda comprender, incluso nos pasó en alguna ocasión que, y listo, ya está, no me van a dar nada más, no me van a explicar nada más. Bueno, entonces, a veces sí es verdad que lleva un poquito más de tiempo cuando uno comienza estas herramientas, cuando uno comienza a actuar con estas herramientas nuevas, que todos comprendamos de las dos partes qué es lo que estamos haciendo. Con el soporte exterior, específicamente lo que nosotros pusimos como lineamiento es tomar los pacientes mayores de más de 2 años, nunca los de menos, a pesar de que vinieran por una banalidad. Los menores de 2 años, por los riesgos inherentes que tiene, decidimos asistirlos, así sea que vengan, como les digo, por una consulta precoz o una consulta que no requiera urgencia. Los pacientes mayores de 2 años, en ese caso sí. También pusimos como lineamiento que no tiene que ser, así sea la edad que tenga, no tiene que tener un factor de riesgo previo, de la salud previa o de sus antecedentes. Obviamente la consulta no debe implicar algún riesgo vital, es decir, la consulta es dolores leves varios, vengo por moco, vengo por tos, vengo por fiebre. Y otra cosa de las cosas que pusimos como lineamiento importante es que tiene que ser el llamado consulta precoz, es decir, lo que inició realmente en forma reciente. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el paciente típico que utilizamos el soporte exterior, vamos a suponer un niño de 5 años que lo traen por tos desde la noche y que viene con fiebre de recién y lo acaban de retirar del jardín, pero el niño lo vemos cuando entra, que entra comiendo galletitas, juega, sube, baja, mueve la balanza, sonríe, se ríe, juega, pide juguetes. Bueno, ese niño, que además vamos a suponer que no tiene ninguna internación, es un niño sano, tiene su carnet de vacunas completo, está todo en orden, bueno, ese es el niño que
quedará en código verde, pero que directamente se va a redireccionar a su médico de cabecera o al centro de salud de referencia. Le podemos dar y ofrecer a la mamá, bueno, recordá que si tiene fiebre le das el analgésico, recordá que si tiene tos le podés hacer algo de vapor, recordá que tome una buena cantidad de líquido y que haga el reposo hasta que su médico o la salita haga la asistencia completa de este niño. Recordamos las pautas de alarma para reconsultar en caso de que sea necesario y no mucho más. Todo esto que uno dice, bueno, pero esto lleva un montón de tiempo. Justamente para evitar el tiempo y acortar la estancia dentro del triage, que también es algo muy importante, esto ya estaba prescrito y preestablecido. Entonces todos hablábamos el mismo idioma, todos tomábamos el mismo papelito y lo único que hacíamos era agregar el lugar donde se redireccionaba al paciente. Ahora bien, bueno, y a partir de eso nosotros el año pasado lo hicimos con más intensidad, la verdad que tuvimos más cantidad de pacientes. Este año hubo Fast Track, la verdad que tuvimos algunas situaciones en las que no nos lo permitió realizar, pero que tenía que ver con la falta de soporte y apoyo desde los lugares de afuera, la falta de direccionamiento, la falta de formación por parte de los médicos para comprender qué era el Fast Track y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, al comenzar todo medio tarde, no tuvimos en cierta forma un fast track que fue realmente realizado, como sí pudimos hacerlo el año pasado, donde teníamos quizás un equipo más estable, había salido como una novedad, había mayor recepción del mismo. Así que esto que les cuento de experiencia, que solamente se extrajeron 15 días, como para contarles ahora qué fue lo que sucedió. En esos 15 días hicimos fast track con esta modalidad que le contamos de 43 pacientes. 23 pacientes de esos 43, perdón, 22 pacientes de esos 43 los enviamos a soporte interno, es decir, algo se solucionó dentro del mismo servicio. Y 11 pacientes sí logramos redireccionar. ¿Qué tuvimos como percepción? Bueno, la verdad que percepción de mejora de calidad de atención para los pacientes que quedan, eso la verdad que nosotros mismos como personas dijimos, che, qué bueno sería si esto lo hacemos todo el tiempo, el fast track con el soporte interno. Pero bueno, claro, implica la pérdida de un médico en la en la atención normal para pasar a una atención diferenciada que es dentro del triage, ¿no? Entonces, bueno, pero sí nos dimos cuenta que mejora mucho la calidad de atención. Y después lo que nos dimos cuenta es que tiene una percepción de menor carga para el personal de salud que queda en guardia, ¿no? Entonces, quizás el que hacía triage era realmente agobiante porque es mucha la cantidad de pacientes que vemos, incluso estar con un actor nuevo quizás puede ser no lo más cómodo al principio, pero después nos dimos cuenta que la sala de espera tenía menos pacientes y que los que habían quedado eran porque realmente los necesitaban. Entonces la percepción fue, la verdad que la carga del personal fue mucho menor. Bueno, y con eso terminamos lo que es Fast Track. Pensé que venía otra más. Bueno, les muestro, son fotos del equipo, de todo el equipo médico y equipo de enfermería. Eh, Esta fue una capacitación que hicimos este año de triage, que se hizo en conjunto. Pensé que venía otra imagen más, por eso la pasé, Belén. No sé, ¿querías agregar algo más? No, en verdad creo que hicimos un buen pantallazo. Entendemos, como decíamos recién, que quizás sean novedades, sean cosas nuevas, y es importante este concepto de que llegamos a un fast track o un triage avanzado cuando logramos hacer un triage básico que esté con buenas bases, ¿no? Que eso es importante, ir avanzando, no querer hacer todo de golpe, porque muchas veces nos frustra cuando queremos implementar demasiadas herramientas o demasiadas medidas de golpe. Entonces, comenzar por lo básico, después ir complejizando siempre es una buena forma de gestionar estas situaciones. Seguro. No sé, ¿hay alguna pregunta para hacernos? A ver. Mm, no, por ahora no hay nada. Mm, A mí me gustaría escuchar a alguno de los chicos de Treleu bueno, que excepcionalmente hicimos un contrato
de poder, que ellos puedan asistir, ya que les cuento al resto del auditorio que fue un lugar que hace varios años está tratando de implementar su triage, pero en verdad nos han pedido ayuda el año pasado y este año, y justo surge nuestro curso de triage para los neuquinos, y bueno, y cómo no agregarlos a los chicos de Trelew con con tanta necesidad de aprendizaje acerca de esto, ¿no? Por ahí si hay alguno presente me gustaría poder escucharlo si les sirvió, cómo lo sintieron, sería Belén, bueno poder. lo que no sé es si tienen habilitado eh, para hablar. ¿Te acordás que habíamos Si dejado? levantan la manito, si Ah, levantan la manito y está la gente de docencia, los puede activar. bien. Si no, Acá los pueden poner. Alejandra creo que, sí, Ale, que es de Trelew, decía, no, pregunta no, pero la verdad que articular con el área externa es bien complejo. Ah, bueno, sí, para nosotros también igualmente. ¿Eh? Recién este año hubo un compromiso desde el Ministerio y la Secretaría de Salud de poder hacer que esto esté mejor articulado y logramos, y lo cual fue un gran logro realmente. Desde los pediatras de las guardias podíamos dar turno en los centros de salud, entonces las personas se iban desde nuestro servicio con un turno dado, es decir, ellos sabían que, bueno, hoy miércoles a esta hora yo te estoy asistiendo, mañana jueves a las 10 el centro de salud te está esperando con un turno. La verdad que es realmente muy complejo, solamente sucedió como plan invierno, actualmente ya no tenemos más esa posibilidad, pero bueno, también darle un poco de responsabilidad a la población y a la gente, ¿no? Bueno, yo lo estoy mandando con pautas de alarma, usted debe reconocer cuando tiene que volver a una sala de urgencias, si no, vaya a su centro de salud y también forma parte, ¿no? Del empezar a mejorar las relaciones de la población habitual con todo lo que es atención primaria de la salud, ¿no? Entonces forma parte de decir, bueno, usted tiene también esta responsabilidad, pero claro que es bien complejo, ¿no? Es bien complejo. Paula Briceño de Cutralcó nos pregunta si las clases van a quedar grabadas. Sí, las clases quedan grabadas y las están subiendo de a poco. Anteayer vimos que estaba la clase uno y la clase 2. Vamos a preguntar en docencia si se van a subir estas próximamente. Más que nada por la evaluación, ¿no? Claro. Bueno, después Carla Bergoni nos dice gracias por todo. Mm, 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 mm. Y bueno, hay una pregunta de Adriana Lescano, pero es más que nada con respecto a ver si va a poder hacer la evaluación y que no estuvo la clase pasada. Bueno, sí, se van a estar subiendo las clases. Yo lo busco como curso anual de urgencias pediátricas, cuarta edición, y ahí sale. Así se logró que Alejandra, asistente anónimo, Alejandra, dice, aquí se logró que las pediatras pongan 3 días de la semana para cubrir a estos pacientes que se deben redireccionar. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, a nosotros, o sea, cuando hablamos de lo que es el triaje avanzado nos costó bastante. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con esto, muchos años, y primero a enfermería nos costó bastante, pero bueno, cuando vimos que está bueno por el tiempo de permanencia del paciente acá en la guardia, y con el triage avanzado, con el fast track también nos pasó algo bastante parecido. Al principio tuve un poco de resistencia, pero después vimos que está bueno. Está bueno porque, o sea, también lo mismo, agiliza y agiliza la atención más que nada, Tiempos. los tiempos, la percepción del paciente, y también mejora la comunicación entre enfermero y médico, que eso es un Mm. montonazo. Bueno, no tenemos más preguntas, así que vamos a irnos despidiendo. Ujú. Eh, bueno, primero, Belén, agradecer, primero te voy a agradecer a vos por habernos dado este espacio.
que está buenísimo. Ojalá que el año que viene lo podamos volver a repetir, tal vez con este tema y otros temas más que pueda hacer enfermería, tal vez podamos hacerlo en conjunto. Agradecerle a las chicas que disertaron, a Gaby, Mari, Eva, a Floppy, a Aye, a Emilce, que nos colaboraron, a vos, Belén, eh, que para las chicas de enfermería fue un gran desafío, un muy gran desafío, pero bueno, lo lograron y eso está buenísimo. Ah, y a Cari, me había olvidado de Cari, y la verdad que estoy súper orgullosa de ellas porque impecable la capacitación, los cursos, el tema que les tocó a ella. A vos agradecerte, Belén, por el espacio, que bueno, esto es lo que hemos buscado, creo que desde que nosotros asumimos nuestra gestión junto con vos, es trabajar en equipo, y yo creo que esto estuvo buenísimo. A las personas que han participado, gracias por todo, por la asistencia, por escucharnos, y esperemos que les haya servido. Y acá estamos a disposición, si necesitan algo, estamos acá, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. No digo más nada, Belén. Te tiro para vos. Vos seguís. No, perfecto, muchas gracias. Lo único, bueno, recordarles eso, que no desesperen con el tema del examen, con el tema de los tiempos y demás, se les va a ir informando. Ahora tenemos unos días libres como para que vayan mirando clases, repasando bibliografía, así que hasta el día lunes no van a tener novedades nuestras ni los vamos a molestar nuevamente con nada, los dejamos este tiempito para ponerse al día con lo que necesiten. Y se les Prepárense para informará todo por mail. prepárense para la evaluación, porque no. No. Vamos a ser buenas. Así que bueno, gracias y bueno, nos vamos a despedir. Gracias, Belén. Adiós. Gracias, chau, chau a Chao, todos. chao.